Rosalba Rojas, arquitecta graduada de la Universidad Iberoamericana en 2011 y tiene una maestría en Mercadotecnia y Manejo de Marcas de la Universidad Anáhuac en 2016. Con más de 10 años de experiencia, ha trabajado en Roche Kain Arquitectos y Sordo Madaleno Arquitectos, en roles de diseño, medios y marketing. Rosalba se especializa en marketing para arquitectos, enfocándose en la comunicación efectiva, generación de contenido, gestión de comunidades y coordinación de eventos. Esta conferencia es presentada por Mado, 72 años de perfección en cada detalle, cocinas y muebles que definen elegancia y funcionalidad. Gilsa. Por más de 8 décadas se ha conjugado tradición familiar y pasión por el servicio con el único propósito de brindar soluciones integrales para los proyectos de construcción y remodelación. Convertido en el único distribuidor en México en el que convergen las más destacadas e innovadoras marcas de la arquitectura decorativa. Gilsa se mantiene a la vanguardia en la selección de productos que dictan tendencia y permiten la creación de espacios inspiradores y funcionales. Gilsa, especialistas en arquitectura decorativa desde 1942. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias por el interés. Gracias a Eric González por la invitación y al Colegio de Arquitectos por crear este tipo de eventos que creo que son muy necesarios para abrir el diálogo e impulsar a la comunidad creativa y arquitectónica. Yo les vengo a hablar un poco de mi experiencia en la comunicación de arquitectura. Justamente me llamó mucho la atención este evento porque celebra todos los matices de grises, que no tiene que ser blanco o negro, sino un amplio campo que tiene la arquitectura y todos los negocios paralelos de los arquitectos. Como que nos dicen, o diseñas o construyes o algo intermedio. Bueno, pues ese algo intermedio creo que soy yo. La comunicación en arquitectura es un nicho por aquí que es muy pequeño, pero está creciendo mucho a nivel mundial y que creo que es bastante importante porque nadie nos lo enseña en la escuela. Hay poca bibliografía al respecto y bueno, yo les voy a contar un poco de mi experiencia con algunos ejemplos aplicados donde he trabajado, ¿no? Entonces, en el 2014, hace 10 años, Sordo Madaleno me invita a crear el departamento de marketing. Y pues fue un muy buen reto para mí, venía de trabajar con Michelle Roskin y acepté el reto. Estaba haciendo en ese momento la maestría al respecto, entonces quería hacer un departamento realmente fuerte y rápidamente me di cuenta que el marketing solo en arquitectura, la arquitectura es un híbrido entre un producto y un servicio, no es ni uno ni el otro, sino una mezcla de todo. Hay muchos factores intangibles en una marca. Sin embargo, bueno, hay un producto final que es la arquitectura. Comunicación, marketing y PR es un trinomio perfecto. Y donde me gusta moverme a mí es justo en el centro, donde puedes agregar valor, fomentar la cultura y crear conocimiento. Estoy muy enfocada en la creación de conocimiento porque en este caso en particular, la oficina tiene casi 90 años de trayectoria, entonces es construir sobre lo ya construido, ¿no? Por el tema de comunicación, naturalmente se dio que en mi área se abrió un brazo de comunicación interna y experiencia laboral. ¿Por qué? Porque pues es muy difícil, somos más o menos 600 personas en la oficina, ahorita les voy a contar más, y más o menos 220 arquitectos. Entonces es muy difícil la comunicación interna, mantener a todo el mundo informado. Y también porque un colaborador feliz comunica y es un embajador feliz de la marca, ¿no? Entonces, esta área me reporta a mí, esto es un poco lo que hago. Sin embargo, pues tiene mucho que ver con recursos humanos, justamente por los censos laborales, de clima laboral. Hacemos actividades de integración desde concurso de boliche, torneo de pádel, club de senderismo, club de corredores, para que diferentes áreas se integren y así, pues, tal vez en un hike conoces a alguien de contabilidad y te da input que no tenías. Y es algo muy importante porque fomenta la identidad también y eso hace muchas cosas muy positivas, entre ellas es la poca rotación, ¿no?, de talento. Y esto tiene que ver mucho con RH
Y aquí en marketing la gente confunde ese pedacito en general con Business Development, que es un departamento aparte, pero con el que yo tengo muchísimo que ver porque es cómo abrir negocio, ¿no? Entonces, es justo ahí donde vive en ese pequeño cachito en sí los materiales de marketing, como puede ser el website o videos, folletos, brochures o hasta catálogos, pero hay un universo mucho más grande de comunicación. Y por la comunicación y la creación de conocimiento y compartir ese conocimiento se crea la Fundación Sordo Madaleno, impulsada por Javier y que tengo el honor de dirigir, y les voy a contar un poquito más adelante al respecto. En una breve introducción de Sordo Madaleno, por si alguien no conoce quién es, pongo shifting contra creating. ¿Por qué? Porque cada generación, ha habido 3 generaciones en la oficina: Juan Sordo, el fundador, después Javier Sordo, nuestro actual presidente, y sus 3 hijos que son nuestros directores. José Juan en desarrollo inmobiliario, Javier en desarrollo inmobiliario en arquitectura y Fernando en arquitectura. Entonces, cada uno ha tenido su marco político, económico, social, diferente, donde han creado conocimiento y creado ciudad. Entonces, más que tratar de cambiar lo anterior, es ver hacia el futuro y qué puede aportar cada generación. Aquí es un breve recuento de los momentos importantes de la oficina, desde la fundación en 1937, en el 85, donde muere Juan y Javier toma la batuta, y es hasta el 2008 que se independiza la empresa de desarrollo inmobiliario, porque aunque viene desde el 37 la vena de desarrolladores, hasta el 2008 donde se separa. Después, en 2021, se crea la Fibra, que es la empresa que cotiza en bolsa con el portafolio inmobiliario. En 2022 se crea la Fundación Sordo Madaleno. En 2023 abrimos la primera oficina satélite. Y bueno, estamos teniendo nuestros retos en 2024 mirando hacia el futuro. Entonces hay que ver hacia atrás para poder ver hacia el futuro. Y también aprender, no todas las firmas tienen casi 90 años, aprender del pasado de todos los arquitectos para poder ver hacia el futuro. Y eso es justo lo que queremos comunicar. Más o menos somos como 50 empresas, pero comercialmente vemos 2 siempre, que es Sordo Madaleno, que es arquitectura, y Soma, que es desarrollo inmobiliario, y yo me voy a centrar solo en esta parte. Cada empresa tiene su fundación, que es por responsabilidad social y como por regresar a la sociedad un poco del éxito obtenido de manera muy genuina, ¿no? Entonces, aquí el reto fue como, con tantas diferencias de empresa, me toca comunicar pues mensajes de cada una y diferenciar cada una. ¿Cuáles son los mensajes principales? Para Sordo Madaleno es Shaping Transformation. Y Shaping Transformation sale del concepto de qué tanto tú como arquitecto influyes en tu contexto y qué tanto el contexto te influye a ti. Qué tanto eres actor en la escena y qué tanto eres reflejo de la escena. Y de ahí sale. Fundación Sordo Madaleno tiene la misma palabra de transformación porque creemos en el poder transformador que tiene la arquitectura. Literalmente, que la arquitectura puede cambiar realidades, ¿no? Después Soma se une con la palabra de poder, The Power of a Greater Story, y Arte Abierto, que es la fundación de Soma, es una fundación de arte contemporáneo, es arte para todos, justamente es autodescriptivo, arte abierto. Y teniendo un poco los mensajes principales, sabemos cómo comunicar cada empresa. Yo me voy a centrar, como les dije, en arquitectura, que es Sordo Madaleno, donde hacemos diseño de interiores también y urbanismo, o sea, macroescala. Tenemos las oficinas en México, que son las iniciales y donde todo nació, y recientemente en Londres. Y la Fundación Sordo Madaleno se dedica a varias cosas, pero sobre todo, como es una fundación de reciente creación, apenas lleva 2 añitos, en la preservación del archivo histórico, lo que hablaba Tania, muy importante, el patrimonio y el legado, ¿no? Cómo preservarlo.
están las mentorías y think tank con estudiantes, investigación y publicaciones, becas que están por lanzarse de investigación y de maestría, y finalmente proyectos sociales. Entonces les quiero hablar un poco del archivo histórico, porque esto va a tener mucha relación en cómo comunicar cada cosa. El archivo hay un universo finito, o sea, existe lo que existe y ya. Son 123,000 objetos entre fotografías originales de época, diapositivas, negativos, memorias, publicaciones, planos muchísimos en diferentes soportes, desde Albanene, copias heleográficas, Bond, muchas cosas, correspondencia. Y ese archivo ya logramos que sea avalado por la UNESCO como Memoria del Mundo. Hay un proyecto que se llama así, justamente por su valor patrimonial. Pero ¿qué pasa con los archivos en general de los arquitectos? Que el mismo arquitecto no lo valora y entonces después va a poder tener problemas de comunicación al respecto. En la fundación tenemos 2 proyectos. El archivo vivo, que es lo que estamos trabajando constantemente todos los días, está en trámite. Muchas manos tocan ese archivo, pero ¿qué pasa después? Se termina el proyecto, cierran el archivo medio como se puede, medio desorganizado, medio información duplicada, y se muere el archivo. Y es nada más el factor de tiempo que lo hace a un archivo histórico. Cualquier documento histórico empezó como un documento de trabajo. Y entonces pasa esto, este es el proceso natural de cualquier documento. Pasa de estar activo y en trámite a semiactivo y en consulta. Por ejemplo, un semiactivo en consulta es el proyecto de Antara. Antara se empezó a concebir en el 2000, se inauguró en 2006 y estamos en 2024 haciendo la 4ª fase. Y yo creo que vamos a llegar al 2026 con otra fase más. Entonces, eso es un claro ejemplo de un archivo semiactivo. Para la expansión tuvimos que revisar planos que estaban en MicroStation y hasta a mano algunos, ¿no? Y pasa después a ser inactivo o histórico. La idea de la fundación es que todos los archivos históricos e inactivos pasen a ser semiactivos o de consulta. ¿Por qué? Por el gran valor que tienen, por el gran valor que ya se diseñó, pensó, pasó a planos y queremos compartir. Entonces, esta historia puede continuar muchísimo tiempo más que a que se vaya a un archivo muerto, que tal vez lo tengas muy bien catalogado y muy bien organizado y completo, pero lleno de polvo en un cajón nunca le va a servir a nadie. Ni a ti para futuros proyectos, ni a futuros arquitectos, investigadores, estudiantes, tal vez hasta interns, no sé. Pero aquí, digamos que hasta aquí es lo teórico. Y mucha gente cuando sabe a lo que me dedico me pregunta, bueno, ¿y por dónde empiezo? Yo sé que aquí hay muchos despachos jóvenes y la pregunta del millón es como, pues defínete, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú como arquitecto? Si eres desarrollador, si eres fotógrafo, si eres interiorista, si eres constructor, tienes que mapearte muy bien en dónde estás situado en el universo que te rodea. Entonces, a ver, ¿qué me distingue a mí? ¿Cuál es mi diferenciador? A mí personalmente, a mi estudio. ¿Qué ventajas tengo? ¿Cuáles son mis fortalezas? Los valores, ¿qué principios tiene tu estudio? Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es saber cuáles son tus intereses. ¿Qué buscas naturalmente? Porque tú te puedes definir como, bueno, yo soy súper bueno en tal y tal y tal, y mis valores son tales, y tienes tu misión y visión y todo esto, pero al final, ¿qué buscas naturalmente? Es hacia dónde magnéticamente te va a llevar tu profesión. Teniendo esto definido, pues esto es una aproximación personal. ¿Cuál es tu acercamiento al diseño arquitectónico? Si es que estás diseñando, ¿no? Porque puedes no estar diseñando, hacer algo más. Si eres como high-tech, tipo, no sé, Foster. Si eres muy purista, como tal vez Le Corbusier. Si eres académico, si te gusta el reciclaje urbano. Si eres activista, muy social. Si eres conceptual, si eres urbano en una macroescala. Si eres experimental, si eres fundamentalista del material, por ejemplo, yo solo con concreto blanco, si eres pragmático, si eres sustentable.
Y hay miles de opciones más o menos. Por ejemplo, el utópico pues va de la mano mucho con el experimental. El activista va mucho con el sustentable. Y así, todos los arquitectos tenemos un poquito de todo. La verdad es que no hay uno puro, puro así. Pero nadie es todólogo. Nadie puede abarcar todo esto y decir, yo te hago esto, esto, el otro. Entonces, como el primer punto es definirte muy bien en tu universo. Voy a poner unos ejemplos. Por aquí Edgar hablaba de Zaha. Pues claro, Zaha empujó los límites tradicionales del diseño y eso la hizo súper experimental hasta que lo digital la pudo alcanzar y va pasos adelante. Entonces, los experimentales, claro, rompieron paradigmas, se anuncian en México, por supuesto, pero obviamente también es muy sustentable y Zaha también tiene mucho de concepto. Entonces, lo que les decía, nadie es 100% algo. Queré, bueno, obviamente es activista, pero también es súper sustentable. Rosana Montiel, por supuesto es activista, pero también es muy conceptual y pragmática. Y Woha, por ejemplo, pues bueno, su propuesta del Ministerio de Sustentabilidad en Singapur, y Shetman con el Parque Natura. Pero Shetman también es urbano, o sea, estos proyectos de regeneración de ciudades, y Woha también es súper conceptual. Entonces, primero que nada, mi recomendación sería definirte. ¿En qué universo vives de lo que tú eres? Y a partir de ahí poder comunicar. Lo segundo es que al final la comunicación tiene que empujar al negocio, ¿no? A la firma en la que trabajas. Entonces, tener los objetivos muy claros, pero no solo los objetivos de comunicación, sino los objetivos del negocio completo. Y de ahí bajarlo una estrategia. Y entonces ya cada área, recursos humanos hace su estrategia, comunicación hace su estrategia, business development hace su estrategia, contabilidad hace la suya, arquitecto, cada quien hace su chamba. Y de ahí la táctica, porque todo el mundo dice como que la estrategia, pero realmente son las acciones, o sea, la táctica, la que alimenta la estrategia. Y de ahí ya tu mensaje principal, que esto es importantísimo, que sea como súper congruente y consistente, y si se puede con frecuencia, pues mucho mejor, para que realmente permee y en la mente de tu público y hasta de tus potenciales clientes. Entonces, sobre todo la táctica, que es donde está la confusión general, es las acciones que van a alimentar a tu estrategia. Y no van a ser las mismas acciones si le hablas a un público en general donde pues, no sabes si hay arquitectos, si hay ingenieros, si hay, no sé, lo que sea, a que si le hablas a una audiencia de la industria, como ahorita, que somos la mayoría arquitectos, o si le hablas ya a potenciales clientes. Tanto los canales como los mensajes van a ser bien diferentes. Entonces tiene que ver mucho con a quién le estás hablando, qué mensajes poner en la mesa. Y bueno, casi no se nota, pero esto es un mapa del mundo con nuestras oficinas centrales en México y las satelitales en Londres. Un segundo. Porque tiene que ver justamente con las decisiones de negocio, estos objetivos. Si no tienes los objetivos claros, pues va a estar muy difícil poder comunicar, porque van a ser batazos en el aire de esfuerzos sin un fin en común. Entonces, como que el sweet spot de Sordo realmente está entre lo corporativo y el enfoque de diseño. ¿Por qué? Porque si solo somos percibidos como un enfoque de diseño donde, claro, la calidad artesanal y materialidad y los procesos de diseño, que por supuesto que lo hacemos, si hablas con un megaproyecto urbano, pues necesita el cliente saber que tienes la capacidad de entrega, el tamaño de la firma, la experiencia con desarrolladores, el entendimiento financiero, etcétera. Entonces nuestros mensajes están más o menos centrados justo en él. Entonces, cada despacho, que sé que hay muchos despachos jóvenes acá, tienen que encontrar su punto de equilibrio en qué quieren comunicar. Y les voy a poner 3 ejemplos. El primero es Shaping Transformation. El objetivo va a ser el mismo en los 2 primeros, que es consolidar el posicionamiento internacional. Ese era el objetivo, ya, general. Nuestra estrategia como comunicación fue celebrar los 85 años de la firma
y la táctica, es decir, las acciones que tomamos al respecto, fue hacer una exhibición y un libro bilingüe con autores internacionales. Y el mensaje principal a lo largo de todo este proyecto fue que hay un impacto a nivel urbano desde hace 85 años. Cómo Sordo Madaleno ha impactado positivamente la ciudad, sobre todo la Ciudad de México. Entonces, de aquí esto no me lo voy a leer todo, pero quiero que se centren como en los canales. Cada proyecto tiene canales bien diferentes. No siempre son los mismos, no siempre todo es redes sociales, no todo es website. Muchas veces es menos digital y más presencial. A veces es más presencial y menos digital. Como el PR, pues tiene que ser presencial. Aquí hicimos sobre todo prensa especializada, prensa masiva y programa público, que fue lo que como que levantó más este proyecto. Que les cuento un poquito. Tenemos una relación con Barry Bergdoll, que fue el curador invitado a la exhibición y el editor del libro. Él actualmente es jurado en el Pritzker y fue director de arquitectura y diseño del MoMA de Nueva York como por 10 años. Sara Toppelson, nuestra consultora y amiga, también una arquitecta muy reconocida. Para mí fue un honor dirigir este proyecto y trabajar con mentes tan brillantes que te vuelan la cabeza y aparte con una calidez humana espectacular. Entonces, fue un proyecto de varios años donde Barry vino varias veces a seleccionar el material. Y aquí entra lo del archivo. El libro se constituye en pasado, presente y futuro. Entonces, si no hubiéramos tenido bien organizado y por lo menos saber que con lo que contamos, el pasado hubiera quedado obsoleto y no tendríamos cómo comunicarlo. Entonces, se seleccionó el material en, pues no sé, como unas 8 sesiones y se incluyeron 62 proyectos de más de 450 construidos. Entonces, el criterio de esto fue bastante importante. La estructura del libro le dio la estructura a la exhibición que hicimos en Fomento Cultural Citibanamex, que fue un reto bastante divertido. Y bueno, el resultado del libro, lo que les decía, los autores, son 16 autores nacionales e internacionales. Cada uno fue elegido quirúrgicamente por su experiencia en el ensayo que escriben en el libro, designado por Barry, y por su círculo de influencia también en diferentes lugares académicamente, ¿no? Lo que queríamos es que fuera una mezcla entre un coffee table book con muchas imágenes y un libro de investigación con bibliografía seria, porque pues es importante aportar este conocimiento, y este fue un proyecto de la Fundación. Y aquí se ve un poquito de lo que pasó con la exhibición. En la calle Madero, que es una calle peatonal en la Ciudad de México, lo que se diseñó, temas de museografía. Este es como el patio principal que hablaba del proyecto de Reforma Colón, que es a futuro, sobre Avenida Reforma, que era un recorrido visual, porque ¿qué pasa? Los arquitectos casi siempre le queremos hablar a los arquitectos y se nos olvida que hay un público enorme y nos estamos perdiendo de un universo gigante al solo acotarnos a los arquitectos. Entonces esto era un recorrido visual, a los niños les encantaba correr por ahí, mucha gente le gustaba porque es desde 1900 por ahí hasta la actualidad, mucha información sobre Reforma. Y mucha gente está relacionada con esa avenida, vive por ahí, trabaja, estudia, lo que sea. Entonces, esto era un poquito. Después, ¿qué pasa? ¿Cómo le das un empuje mayor a que se dé a conocer este proyecto? ¿Cómo mantienes al público informado y como engaged como, en este proyecto? Entonces, se hizo una rueda de prensa, un recorrido de prensa muy seleccionada, con Barry y con Javier, el recorrido de prensa, y esto es algo que naturalmente pasa, pero es muy bonito discernirlo como conscientemente, porque en cuestiones de PR siempre hay resultados buscados. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Tú hacia dónde le estás pedaleando? ¿A quién estás invitando? ¿Qué relaciones quieres entablar? Y hay resultados naturales, que no sabes cuáles van a ser, pero son resultados que sí esperas que sucedan. Entonces, por ejemplo, queríamos que Architectural Record cubriera la noticia de esta exhibición y una reseña del libro. Entonces, bueno, se consiguió eso. Eso es un resultado buscado.
pero tuvimos más de 55 publicaciones naturales no esperadas, o sea, sí esperadas, pero no sabíamos cuáles iban a ser, ¿no? Y más de 120,000 visitantes, que es un número bastante alto en temas de museo, más porque estuvo 5 meses exhibida. ¿Y qué pasa? ¿Cómo contactas a la prensa? Que yo como que fomento mucho que los arquitectos publiquen su obra porque siempre va a haber feedback al respecto. Te pueden llegar nuevos clientes, te puede reconocer, te puede llamar un colega, oye, vi esto, qué padre que estás haciendo tal. Entonces, bueno, esto es un press release, que casi nadie habla como técnicamente qué sucede con la prensa. Le das un documento en PDF con ciertas como características, el nombre del proyecto, un abstract. En la actualidad, pues nadie lee. Entonces, si lee un párrafo, que lean lo importante, ya una descripción, el boilerplate, que es prácticamente un parrafito corto de quiénes son los agentes involucrados. Aquí fue Citibanamex, Sordo Madaleno y la Fundación. Contacto de prensa, redes sociales y, sobre todo, imágenes libres de uso con créditos fotográficos, para que lo puedan bajar y usar libremente. Entonces, esto es bien importante porque mucha prensa se da el tiempo de ir, recorrer la exhibición o el evento o el proyecto que sea, tomar nota, entrevistar, crear una opinión y redactar. Pero otra prensa no tanto, entonces prácticamente usan esto como base. Entonces es bien importante que tus mensajes, que están alimentando una táctica, una estrategia y un objetivo, estén bien claros acá. Entonces esto fue el resultado de algunos medios, desde Architecture Newspaper, Record, el WAF, hasta, no sé, Design Boom, Reforma, etc. También hay esfuerzos de PR en la inauguración. Esto es una creación de conocimiento igual con el programa público, donde se habla de cosas relacionadas con esta exhibición. Tours guiados con instituciones, con universidades, con fundaciones. Entonces, sigues creando vínculos, te sigues conectando al network que tienes a tu alcance. Y presentamos el libro a finales del año pasado en la oficina, donde estuvo, Barry Bergdahl, Sarah Topperson, Martha Thorne, que ella fue directora ejecutiva del Pritzker como por 10, 15 años, Javier. Y bueno, fue una discusión súper interesante sobre la ciudad, el futuro y el impacto urbano, ¿no? Se invitó a clientes, amigos de la firma y prensa muy selecta. Después de unos meses hicimos un poco el mismo ejercicio, pero en Londres, ya abriendo la oficina, donde la Embajada de México en UK nos abrió las puertas de su casa para hacer esto como una empresa mexicana que está abriendo brecha en arquitectura en el país más competido de la arquitectura. Entonces, nuestros invitados aquí también fueron instituciones y fundaciones de arquitectura y sobre todo críticos, donde sí había mucho interés de un despacho mexicano en Londres. ¿Qué hacen acá? ¿Por qué? Y eso es el segundo ejemplo de los que les quiero hablar. El objetivo sigue siendo el mismo, pero la aplicación es diferente. Consolidar el posicionamiento internacional, y aquí la estrategia es: necesitamos atender a nuestros clientes globales. Ya estamos teniendo proyectos en todo el mundo y estamos en México. Para llegar al lugar se necesitan 2 días, el cambio de horario, etc. Y tener más acercamiento con nuestros proyectos internacionales. Entonces se decidió abrir una oficina en Londres, la táctica. Y el mensaje principal aquí es un estudio mexicano, trabajando internacionalmente, pero queríamos hacer énfasis en lo mexicano. Y aquí pues el concepto, storytelling, valores, todo cambia, pero nuestros canales fueron bien diferentes, porque aquí nos centramos en eventos y en prensa especializada. No nos fuimos a prensa masiva, no nos fuimos al website, no nos fuimos, bueno, obviamente eventos y PR van de la mano. Esta es la oficina en Londres, está en Wimpole Street. Si alguien pasa por ahí, por favor, nos visita. Es un estudio que se ve más o menos así, donde trabajan un equipo de aproximadamente 30 personas.
El equipo de México va mucho para allá en temporadas cortas para colaboraciones, pero ya hay un equipo fijo contratado desde allá, donde Fernando Sordo vive y él abrió la oficina en Londres, y tanto Javier, padre como hijo, van y vienen constantemente para dar este seguimiento. Entonces, esta es una táctica de negocio donde la comunicación se alinea para ir empujando este objetivo, ¿no? Aquí hicimos un evento que es en el Swan Museum, un museo bastante pequeño, como el público era, no sé, de 50 personas, pero muy especializado en arquitectura. Entonces, el ticket se compraba, sobre todo llegaron despachos establecidos, críticos y un poco de prensa. Entonces, Barry dio una introducción, Fernando dio otra introducción, y después entramos a un debate bastante bueno sobre la ciudad y la globalización en las ciudades, el entorno construido. Y también tiene sus resultados naturales y sus resultados buscados, porque lo que queríamos era, pues nosotros somos prácticamente nuevos allá, en un entorno vorazmente competido, donde está desde Foster, Saga, están todos, es la meca de la arquitectura, y pues humildemente llegamos a decir, bueno, aquí estamos y vamos a jugar también, ¿no? Y desde Record, el Riva Journal, Architects Journal, empezó a hablar de que ya estaba este nuevo jugador en la escena de Londres, lo cual nos ha ayudado. Sin embargo, esto es muy reciente, esto es un proyecto en progreso, ¿no? Y todas las publicaciones que tuvimos después, aunque sean de otros proyectos, como este que es Amelia Tulum, o este que es The Village, o algunas notas de otros proyectos, en todos mencionamos el mismo mensaje. ¿Para qué? Para que haya frecuencia, para que haya permeabilidad en el mensaje. Y bueno, va a ser un proyecto de comunicación de varios años. Acaba de empezar y va a seguir continuando. Y bueno, después otro tema, ya que se define uno y tiene muy claros sus objetivos, hay que saber curar la información, porque hay muchísima información, es la era de la información, todos estamos como que muy ocupados, y para que algo te enganche, realmente es que tiene que aportar algo de valor, ¿no? Entonces, la calidad sobre la cantidad, en todo. Y hay proyectos to play up, o sea que hay que mover mucho, que son tus cartas fuertes, que seguramente puedes competir a nivel internacional en premios, en jurados y tal. Y hay proyectos to play down. Desafortunadamente, muchos de ellos son por NDAs, que es como confidencialidad con el cliente, lo cual respetamos muchísimo la identidad del cliente y los contratos que firmamos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar rápidamente algunos de los que vamos a estar moviendo y que espero que en los próximos días, meses, vean por ahí, que es SHA México. Es un proyecto de hospitalidad que prácticamente es una clínica de wellness construido en Cancún. Otro proyecto to play up es Acumal, que está aquí en Monterrey, como por allá. Es un proyecto residencial construido el año pasado. Este proyecto es la Academia Atlas, que tiene un muy fuerte componente social y de construcción tradicional. Está en Jalisco. El proyecto de The Village, que también tanto Atlas como este tiene un valor de flexibilidad espacial según la adaptación y del usuario y la flexibilidad a futuro. Entonces, también es encontrarle el valor a cada proyecto para resaltarlo, y también en estos mensajes meter los mensajes principales de tu despacho. Amelia Tulum, que tiene un componente sustentable súper fuerte. Canadian School, que es en Cholula, en Puebla, que está en construcción. Aquí donde es prácticamente un parque arriba y abajo una escuela, literalmente desafía los límites de la tipología educativa, que es tan rígida casi siempre, y mimetiza o se inspira un poco en la topografía local, aprovechando la topografía natural del terreno. El Molinón, que es la
renovación y extensión y readaptación de un estadio para el equipo más antiguo de fútbol en España, en Asturias, que es Gijón. Y este proyecto está compitiendo para ser candidato al Mundial 2030. Entonces aquí tiene un valor también cultural, porque ¿qué pasa con un inmueble tan grande? Pues está vivo solo cuando hay partidos y después está muerto el resto del año. Entonces se está haciendo un tema comunitario y cultural para que tenga vida todo el tiempo en el año. Rancho del Bosque, que es un proyecto residencial en Valle Bravo. Y hay projects to play down, por lo que les decía, sobre todo NDAs, que pues estos pues no se van a poder ver, ¿verdad? Entonces el tema de la curaduría es bien importante. No, es mejor no estar publicando diario 1000 veces 1000 cosas que ya saturen, la frecuencia es buena, pero pues no tanto si no realmente aporta valor. Curar la información y tal vez hacer, nosotros jamás, bueno, mi equipo por propio, o sea, como que por la filosofía de la oficina, jamás hemos pagado por una publicación, jamás hemos pagado pauta. Todo lo que van a ver, desde seguidores hasta publicaciones o eventos, bueno, en eventos a veces se tiene que aportar, pero en pautas publicitarias o contenidos editoriales jamás hemos tenido que poner recursos, porque justamente creemos que el contenido es de valor. Entonces es un ganar-ganar. Y si se logra esto con una muy buena curaduría, pues aún mejor. Y procesos, que es lo típico que decía por ahí Tania también. Siempre está el mismo caminito para un proyecto. Estrategia conceptual, esquemático, desarrollo, diseño, construcción, que es lo clásico. Pero ¿qué pasa? En cada paso hay muchos documentos. O sea, la documentación de la vida de un proyecto es tan larga como ustedes quieran. Y entre más lo tengan, pues mejor, ¿no? Entre más al final del proyecto cierren la carpeta completa, pero no la olviden en un cajón, pues va a ser mejor para ustedes y para sus futuros proyectos, para sus clientes, para su comunicación, etc. Y gracias a esto, está el archivo histórico de la fundación. Si alguien hace 70 años, 80 años, hubiera hecho esto, mi trabajo sería mucho más fácil en la fundación. Y hay momentos de comunicación. Casi siempre los arquitectos que veo que no saben cómo por dónde agarrar esto, publican un sketch, después un render y al final una foto. Digo, bueno, pues sí, pero comunicaste muy poco de la riqueza de tu proyecto, comunicaste muy poco del proceso, entonces la verdad es que no inspira que tal vez me gustó el piso y pues un screenshot y ya. ¿Qué pasa? Que te estás perdiendo muchísimas oportunidades o momentos de comunicar. Desde me asignaron un proyecto, estoy investigando al respecto, fotos históricas de qué pasó con ese sitio hace muchos años, los procesos de diseño, los workshops con clientes, desde la primera piedra, el mock-up, celebrar que ya llegaron a nivel de banqueta. También depende de la escala del proyecto, ¿no? Pero esto también, ¿qué pasa? Pues en la oficina tenemos más o menos 80 proyectos en diferentes etapas, entonces tenemos que curar y seleccionar mucho más. Pero la verdad es que muchos despachos tienen 1, 2, 5 proyectos al mismo tiempo, y si tienes mucho más momentos de comunicar, tu frecuencia se vuelve mejor y tus mensajes se vuelven mejores, y pues al final tu audiencia te conoce mejor. Y el tercer y último ejemplo es cómo se aplica esto no en un proyecto de PR o abriendo una oficina satélite, sino en un proyecto arquitectónico. Este es Valle San Nicolás, que fue un proyecto de Play-Up el año pasado y el anterior, y guardamos por el archivo vivo de la fundación desde los sketches más simples, que los arquitectos nos decían, no, ¿cómo? ¿Vas a guardar esto? No gastes esfuerzo en eso. Pues los guardamos y hoy arman un storytelling mucho más vasto en la historia del proyecto. Simulaciones de escurrimiento, simulaciones de calor, de asolamiento, sketches de plantas, cortes, el master plan, renders, para ver si realmente
el proyecto inicial terminó como el proyecto final. Los renders que fueron, las fotos de sitio, muchas veces pues ya ni sabes cómo se construyó algo, o sea, en los documentos históricos de repente nos encontramos unas joyas dibujadas a mano, estructurales, que dices, estos más que estructuristas eran artistas, ¿no? Fotos de sitio, de la construcción, cómo se aplicaron los materiales, y todo esto forma parte de la documentación de tu proyecto, y al final, bueno, ya rematas con la cereza y haces muy buenos videos, muy buenas fotos, registro de la vida del usuario, cómo el usuario se apropia de este espacio, y es parte de tu comunicación, pero no es la única, no es nada más el resultado, porque el proceso está lleno de riqueza. Y bueno, estas son algunas fotos finales de Valle San Nicolás, que está en Valle Bravo, por si alguien quiere ir. ¿Y qué pasa? Pues este proyecto tuvo 19 premios y 36 publicaciones. Entonces ahí ya hay un plan para cada proyecto y se comunica de esta manera, ¿no? Algunas de las publicaciones que va desde Architectural Digest, Frame, Design Boom, Design. ¿Y qué pasa con la prensa? Esta es nuestra lista de prensa más o menos, se las comparto, que va desde Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, tal, pero que tienes que tener muy claro que ya tengo mi proyecto, ya es una joya, me costó muchísimos años de trabajo a mí, a mi equipo, etcétera. ¿Cómo lo voy a comunicar y en dónde? Entonces tienes que tener opción A, opción B y opción C. O sea, literalmente listas de prensa, si es que quieres tu trabajo publicado. Hay arquitectos que deciden no publicarlo. Entonces ya escoges, por ejemplo, bueno, es una casa. Mi primera opción sería que estuviera en Duel, y si no, bueno, me encantaría que esté en Surface. Y ya, ¿no? Tu plan C es el masivo, es ya que se publicó una vez, porque estos medios muy buenos y muy especializados, sobre todo, te piden la premisa. Si tú saliste masivamente y después te vas con Record a decirle, oye, públicame, no, pues ya quemaste el cartucho, ¿no? Entonces tienes que ser un poco estratégico en esto para irte de más a menos. Y esto es cómo se ve un press release de un proyecto, que tiene prácticamente los mismos elementos. El nombre, datos duros, el abstract, consultores, créditos de equipo de consultores, datos duros y las imágenes libres de uso. Vale la pena invertir en buenas imágenes. ¿Por qué? Porque eso es la interpretación que tú quieres de cómo se vive ese proyecto, cómo lo quieres mostrar. Y al final, bueno, estos resultados esperados. Y pues a manera de conclusión, quiero darles algunos consejos, porque sí me dijeron que hay muchos despachos jóvenes presentes, lo cual me encanta, pues si nadie nos enseñó por dónde empezar. Lo que decíamos, define tu perfil. Yo soy experimental, utópico, y de ahí no quiero moverme porque quiero diseñar para Star Wars, perfecto. Métete a ese nicho y mucha suerte, ¿no? Después documenta los procesos de diseño y publica tu obra. Si no documentas todo y al final publicas poco, igual y sí publicas, pero te faltó riqueza, te faltó que tu usuario vea el pensamiento que hubo detrás, porque es realmente el que aporta. Si no, vas a terminar siendo una imagen bonita en Pinterest, ¿no? Tercero, participa. Literal, plugin, conéctate a todos los networks que puedas tener a tu alcance. Participa en premios, en eventos, en festivales, en jurados, en conferencias, ven a este tipo de eventos, relaciónate. Y bueno, ahí se van atando muchos cabos y van saliendo oportunidades. Crea una identidad digital consistente. ¿Qué pasa? Que si tú googleas algún nombre muy específico, pues seguramente vas a salir. Pero ¿qué pasa si googleas palabras un poco más general, como arquitectura en Monterrey? ¿Sales o no sales como primera opción o como tercera opción? Entonces, estos buscadores, que es un proyecto SEO, es muy técnico, pero podrían investigar al respecto, que tu website, tus redes sociales de la empresa, tus redes sociales personales, si tienes publicaciones, mencionen tu website, mencionen tus redes, etc. Si te pongo en Google Maps, todos los reviews, los tags, las imágenes que estén identificadas, todo eso, entonces, los buscadores
te identifican como un solo ente, una sola persona digital, y tienes muchísimo más oportunidades de tener una mejor presencia digital. Serían, la verdad, mis 4 consejos de cómo empezar un proyecto así. Y pues decirles que somos muchísimos en la oficina, que su trabajo es mi materia prima, que pues es una responsabilidad enorme mover porque fue el esfuerzo de muchísimas personas atrás. Y por supuesto que esto no lo hago sola, tengo un equipo de trabajo que adoro, que van desde comunicólogo, fotógrafo, investigador, psicólogas, arquitectas, diseño gráfico, etcétera, y que sin ellos, pues la verdad, nada de esto podría pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosalba, muchas gracias. La verdad está impresionante todo lo que implica tu trabajo. Y bueno, no sé si alguien te quiere hacer alguna pregunta. Tenemos espacio para una pregunta o dos. Venga, no sean tímidos. ¿Nadie? Anímense. A ver, acá Rubén. Bueno, primero, soy Rubén Chávez. Primero, es muy interesante todo el proceso que nos diste de documentación de los proyectos. Digo, me tocó la fortuna de estar en Ciudad de México y ir al Palacio de Iturbide. Ah, qué bueno. Y estuvo genial. Yo creo que fue una de las mejores exposiciones que he tenido de arquitectura. Gracias. Me emocioné mucho porque finalmente la arquitectura de Sordo Madaleno la conozco desde la carrera. Entonces ves la historia y el tiempo correr ahí, entonces pues, muy impresionante. La pregunta sería, ¿cuándo la tendríamos en Monterrey? Sé que es algo muy pues complicado. Estamos abiertos a hacer colaboraciones, si sabes. Pero sí está, o sea, digo, los que no fueron, está padrísimo que tuvieran la oportunidad de verlo. Muchas todo. gracias. 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 Pero sí estamos abiertos a colaboraciones. ¿Quién Muy más bien. quiere preguntar? ¿Alguien más? Acá Max. Max Soldevilla. ¿Qué tal, Rosalba? Como mencionas, y la realidad es que sí hay muchas oficinas, muchos arquitectos jóvenes, y yo creo que estamos en el rush del día a día, ¿no? Ya por ahí compartiste algunos consejos de cómo organizar un poquito el mensaje que queremos dar. ¿Hay algún tiempo en particular? Digo, Sordo Madaleno tiene 90 años de trayectoria, Casi. ¿no? Y hasta cierto momento decidieron, vamos a armar un archivo, necesitamos una persona que nos ayude a comunicar y demás. ¿Tú crees que en una oficina joven, pequeña, se requiera también, o hay un punto, no, a cierta edad ya, o esto ya lo deberíamos estar haciendo desde No, siempre? Vaya, desde la carrera. O sea, la verdad es que contestando tu pregunta, yo creo que no importa cuántos años tenga tu despacho, puedes documentar tus procesos siempre. Y justo hace un año me invitaron a hacer un panel en Mextrópoli, que es un festival en la Ciudad de México, hablando de archivos. Entonces habíamos varias personas que estamos relacionadas a esto y esa fue una de las preguntas, porque también los archivos históricos de Sordo pues están en papel, pero está el reto de qué va a pasar con los archivos digitales. O sea, lo que ahorita es un JPG, mañana no se va a poder leer, o el disco duro pues ya es obsoleto, etcétera. Entonces hay muchísimos retos, sin embargo, definitivamente crear una nomenclatura propia y empezar a guardar tus diseños. Y a ver, no se trata de guardar todo por el fanatismo de guardar, sino que realmente curar tu información y no tener duplicaciones tampoco. Pero desde el día 1 yo creo que es importante. Tenemos de hecho una colección de imágenes de los logotipos de Sordo Madaleno que ha tenido a través de los años y desde el primero que se creó, porque la oficina se llamaba Juan Sordo Madaleno inicialmente. Primero felicitarte a Gracias. ti y a tu equipo. Es increíble la manera en la que comunican sus proyectos y a mí me dio curiosidad saber cuál
¿cuál es la estrategia en la temporalidad de estas campañas de publicación? O sea, ¿se planean para cuánto tiempo, cada y cuándo se hacen las revisiones? O sea, ¿cómo en qué consiste hacer Un esa línea calendario. del tiempo de, oye, sabes que esta es la campaña, la vamos a comunicar de aquí a 5 años, la vamos a estar revisando cada X tiempo? O sea, sí. Pues me encantaría que hubiera un calendario así súper formal, te mentiría que fuera así. Lo que sí es importante mencionar es que un mensaje, para que realmente entre al público, no puedes cambiar cada mes de mensaje, o sea, tienes que ser muy consistente y como que cuidar tu piso de que este es el mensaje y vamos para allá. Y, por ejemplo, Shaping Transformation va a ser un mensaje de 5 años tal vez. Valle San Nicolás, como puse en el ejemplo, se movió 2 años ese proyecto. Y así, son más o menos es como 1 o 2 años por proyecto, y en mensajes más grandes o tener la oficina en Londres tal vez sea un proyecto a 10, 15 años. Realmente un lugar sumamente competido, que ¿por qué te van a contratar a ti, mexicano, que no sabes cómo está la jugada aquí, acabas de llegar, a alguien que nació, creció ahí, que ya creó un emporio, ¿no? Entonces sí hay mucha talacha y mucha también pensamiento detrás de estas campañas, pero no hay una temporalidad así definida. Como por ejemplo, no hablamos del tema inmobiliario, pero en el tema inmobiliario, bueno, esta es la campaña primavera-verano de tal propiedad, ya, se acabó, ¿no? Estas son campañas, que yo no les llamo campañas, sino como mensajes mucho más largos, y todos son como ongoing, nada se acabó y ya, oigan, ya se acabó el mensaje, ¿no? Sino que empezamos a permear otro mensaje. Muy bien. Bueno, Rosalba, muchas gracias Gracias a por ti. estar con nosotros el Gracias día de a hoy. todos. Ciertamente la clave es cómo comunicamos, pero también cómo hacemos acervo, ¿no? Entonces, agradecerte muchísimo tu presencia.